Hola, ¿qué tal? Dándoles la bienvenida en un nuevo video del canal del Profe G. Antes de empezar con el video, invitarlos a que se suscriban si no lo han hecho, que le den like a los videos y que le den clic en la campanita para futuras notificaciones de próximos videos a subir. En el video de hoy vamos a explicar otro tema que es parte fundamental de la introducción a la física, que son los errores en la medición. Sabemos bien que medir es algo importante dentro de las ciencias experimentales, pues nos permiten comparar información para tomar decisiones o para resolver alguna problemática que amerite o que necesite de mediciones. Por lo cual, el conocer cómo obtener una medida más exacta es indispensable para concretar los temas que en sí engloban lo que son la introducción a la física. Entonces, estos errores en la medición, pues, se pueden clasificar en dos tipos. Pueden ser errores sistemáticos o errores aleatorios o circunstanciales. Y los errores sistemáticos son aquellos que se presentan de manera regular o constante en cada una de las lecturas que tú realizas al medir. Sabemos que medir es comparar. Estamos comparando cierta cantidad o alguna dimensión de algún objeto con una unidad de medida. Entonces, cuando estamos midiendo, pues estamos comparando. Y obviamente utilizamos algunos instrumentos de medida. Entonces, un error que se presenta es el error sistemático al momento de tomar esas lecturas con esos instrumentos. Y dentro de esos errores sistemáticos, pues tenemos la mala calibración que puede tener un instrumento. Por ejemplo, alguna balanza y quieras medir un peso y que no te arroje el peso adecuado. La mínima división de escala, que no tenga la suficiente exactitud el instrumento al momento de medir y con lo cual tengas una lectura errónea de la medida. Pueden ser por ciertas condiciones ambientales que suceden muy frecuentemente. Sabemos que por los incrementos o cambios de temperatura algunos materiales pueden dilatarse, con lo cual al momento de usar un instrumento de medida ocasiona que tanto el instrumento o el objeto a medir pues no sean del todo correctos y por esa razón provocaría un error en la medición. Otra, otro error que sucede frecuentemente dentro de estos, obviamente, errores sistemáticos es la tendencia que tiene la persona a registrar los valores. Y por último, pues el paralaje, que pues van de la mano básicamente estos dos. Eh, Podemos tener alguna persona que lea la medida con un instrumento, vamos a suponer que sea una regla, y que al momento de medir no sé, algún objeto arroje una medida errónea o distinta a la que mediría otra persona. Entonces el paralaje o es la interpretación que tiene la persona al momento de utilizar el instrumento de medida, pues puede generar errores y son errores que se producen o que suceden de manera sistemática o de manera frecuente. Entonces, este es el primer tipo de errores y así los tenemos clasificados, los que se pueden presentar. Los errores aleatorios o circunstanciales, pues son aquellos que no se presentan de manera sistemática o regular al momento de medir. Son muy raros que sucedan este tipo de errores. Eh, Ahora, hablando de lo que es precisión y exactitud en una medida. La exactitud, cuando tú vas a realizar una medida, se refiere básicamente al grado de coincidencia de una medida con respecto a su valor verdadero. Muchas veces, como comentamos ahorita, realizamos alguna medida incorrecta debido a los errores sistemáticos o aleatorios que también se pueden presentar, que se te caiga el instrumento o que el instrumento esté mal calibrado o las malas condiciones del clima,
el paralaje, etcétera, y eso provoca que tu medición no sea tan exacta a la medida real a la que está establecida o a la que tú pretendes medir a la que tú pretendes medir el objeto con el instrumento de medida. El error absoluto, pues, es lo que nos sirve a nosotros para poder interpretar o para tener una representación del máximo error posible al momento de utilizar un instrumento de medida. Eh, y puede, como ya mencionamos, puede afectarse debido al uso o a la mal calibración del instrumento o al mal uso del instrumento o por ciertas cuestiones nos pueden arrojar un error en el momento de que realizamos la medida y pues lo que tenemos que hacer para tener una medida exacta o lo más precisa es realizar varias medidas o tomar varias veces la lectura eh, en las mismas condiciones, tanto ambientales como del instrumento que estés utilizando. ¿Esto para qué? Para representar el máximo error que podemos tener y así tener una base con la cual poder apoyarnos y decir cuál es la medida real. Entonces, el error absoluto es el valor medido menos el valor promedio. Así es como vamos a calcular qué tanto error hay al momento o qué tanto error existe al momento de medir. Nos dice aquí que el valor de cada desviación absoluta nos da una idea de la desviación media respecto al valor promedio al que vamos a medir. Si la desviación es positiva, indica que el valor de la medida es mayor que el valor promedio y si es negativo, es menor que el valor promedio. Y así es como se calcula el error absoluto. La desviación media. La desviación media la podemos calcular con la suma de los errores absolutos y el número de valores o de mediciones que se realicen. El error relativo de una medida pues, se define como la razón del error absoluto sobre el valor más probable de medida. En este caso, ¿para qué nos sirve esto? Pues para tener una mejor exactitud, ya que tenemos todos los errores absolutos de varias medidas y que las comparamos con el valor más probable de la medida, esto nos permite obtener un error relativo haciendo más exacta la medición, haciendo una razón del error absoluto sobre el valor más probable que tú tengas de una medida. Y obviamente la que tenga menor error es la medida que tiene o que es más exacta. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso, es el ejemplo de caso 6. En este caso nos dicen que al medir 6 veces la longitud de una varilla se obtienen los siguientes resultados. Estos son de aquí. Entonces se midió la varilla 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Se midió 6 veces y nos están pidiendo calcular el valor más probable de la longitud de la varilla. ¿Qué tenemos que hacer para saber ese valor más probable de medida? Lo que tenemos que hacer es sacar un promedio de todas esas mediciones. Vamos a ponerlo aquí. ¿Ok? Entonces, estas son las medidas. Entonces vamos a sacar el valor más probable de la longitud de la varilla. Entonces ponemos aquí, inciso A, el valor más probable. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues sacar el promedio. Ese sería el valor más probable. ¿Y cómo lo sacamos? Sumando todas estas medidas, la suma de todas las medidas sobre el número de mediciones. Entonces ponemos nosotros aquí
24.96 centímetros más 24.92 centímetros más 24.97 centímetros, por continuidad aquí, más 24.91 centímetros, más 24.98 centímetros, más 24.90 centímetros. ¿Ok? Entonces vamos a sumar todas las medidas, todas las veces que se midieron, todas las veces que se midió la varilla. Y todo eso lo vamos a dividir entre el número de veces que se midió, que fueron 6 veces. Y eso nos va a dar el valor más probable que va a tener la longitud de la varilla. Entonces, hacemos nuestra operación. Ponemos 24.96 más 24.92 más 24.97 más 24.91 más 24.98 más 24.90. Todo eso entre 6 y nos da como resultado 24.94 centímetros. ¿Ok? Entonces, podemos sacar nosotros de esta manera, sumándolo así manualmente, o podemos usar en la calculadora la función para sacar el promedio. En este caso, pues ya sabemos que este valor más probable es de 24.94. Luego, nos están pidiendo que calculemos la desviación media. ¿Y cómo dijimos que se iba a calcular la desviación media? Dijimos que la desviación media será la suma de los errores absolutos, de todos los errores absolutos. ¿Ok? ¿Y cómo se sacan esos errores absolutos? ¿Cómo se calcularían todos esos errores absolutos? Pues el error absoluto es el valor que medimos menos el valor promedio o el valor más probable. Entonces, nosotros ya tenemos cuál es el valor más probable, es de 24.94. Entonces, tenemos que sacar el error absoluto de cada una de las mediciones. Vamos a poner esto otra vez acá. Aquí está. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar los errores absolutos de cada una de estas medidas para poder sacar así la desviación media. Entonces, ponemos aquí error absoluto. Error absoluto. Entonces, el error absoluto, lo voy a poner aquí, de la primera medida, será igual a, dijimos que la medida, 24.96 centímetros, menos 24.92 centímetros. Esto es absoluto. Como absoluto no me va a interesar el signo. Cuando yo tenga aquí un resultado y haga la operación, aunque me dé negativo, yo el resultado lo voy a seguir poniendo positivo. Entonces tenemos 24.96 menos 24.92, pues nos da 0.04. Entonces ponemos aquí que el error absoluto de la medida 1 será igual a 0.04. 0.04. Voy a hacer las operaciones de las otras medidas
de este lado para que se aprecie mejor. Entonces ya tenemos el error absoluto de la medida 1. Ya está. Nos faltan las otras 5 medidas. Entonces voy a poner aquí. Error absoluto de la medida 2 será igual al valor medido, que serían 24.92 centímetros, menos el valor más probable de medida, que pues también nos da 24.92 centímetros. Esto es absoluto, no nos interesa el signo, por eso se dice absoluto. Entonces esto va a ser igual a 0. Entonces ya tenemos el error absoluto de la segunda medida. Ya está. Vamos por el tercero. Ponemos, la medida del tercero es de 24, la tercera medida es 24.97 centímetros. Eso menos el valor más probable de medida, que ya lo calculamos, valor promedio, 24.92 centímetros. Restamos aquí y esto nos va a dar 0.05. ¿Ok? Corroboramos 24.97 menos 24.92. Entonces ya tenemos el error absoluto número 3, 0.05. Ahí está. Error absoluto 3. Vamos por el error absoluto 4. Ponemos el valor medido 24.91 centímetros menos el valor más probable de medida, que sería de 24.92 centímetros. Entonces, si se fijan, aquí quedaría signo negativo, si no fuera absoluto, ¿verdad? Porque tenemos 24.91 menos 24.92. Es más grande el 24.92 que el 24.91 y tiene signo negativo. Pero como estamos diciendo que es absoluto, pues no vamos a considerar el signo. Entonces aquí nos quedaría 0.01 y así lo dejamos, positivo. Entonces ya tenemos el error absoluto de la cuarta medida. Vamos por el de la quinta, que es de 24.98 centímetros menos 24.92 centímetros. En este caso nos daría 0.06. Corroboramos 24.98 menos 24.92, 0.06 y ya tenemos el error absoluto de la quinta medida. Nos faltaría el último error de medida, que sería el número 6. Entonces ponemos 24.90 centímetros menos el valor más probable, 24.92 centímetros. Y aunque aquí hubiera dado un negativo, ya sabemos, ya dijimos que no consideramos el signo, entonces esto sería igual a 0.02. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son los errores absolutos que tenemos de cada medida? 0.04, que es el error absoluto número 1, 0, error absoluto número 2, 0.05, error absoluto número 3, 0.01, error absoluto número 4, 0.06, error absoluto número 5 y 0.02, error absoluto número 6. Entonces, aquí tendríamos nuestro error absoluto número 6, que sería de 0.02. Ahora, necesitamos del error absoluto para poder calcular lo que es la desviación media. Ya vimos que para calcular la desviación media tenemos que hacer una suma de todos los errores absolutos sobre el número de valores. Entonces vamos a calcularlo. Ponemos desviación media será igual a la suma de todos los errores absolutos. Empezamos con el primero, que es de 0.04. Ponemos aquí 0.04 más el siguiente error absoluto, que es 0. Entonces, en este caso no es necesario ponerlo. Ponemos el tercero, que es de 0.05. Ponemos el cuarto, que es de 0.01.
Ponemos el quinto, que es de 0.06. Y ponemos el sexto, que es de 0.02. Y todo eso lo vamos a dividir, dijimos, entre el número de valores, que en este caso pues fueron 6 medidas. Y entonces la desviación media me va a quedar de la siguiente manera. Voy a poner 0.04 más 0.05 más 0.01 más 0.06 más 0.02 entre 6 y nos da 0.03. Esa sería tu desviación media. Sumamos todos los posibles errores que tuvimos en cada una de las medidas y las dividimos entre el número de veces que medimos, que fueron 6. Ahora bien, en ocasiones te piden que reportes la medida de manera oficial o la medida oficial. Entonces, para reportar o presentar la medida oficial, tú tendrías que poner el valor más probable medida o el valor promedio de medida y la desviación media, DM, desviación media. Entonces, ¿cómo quedaría reportada oficialmente esta medición? Quedaría con el valor más probable medida o bien el valor promedio, que es lo mismo, y dijimos que el valor más probable o promedio de medida es de 24.94 centímetros. Entonces quedaría 24.94 centímetros con más menos 0.03 error o diferencia de error. Es decir, que vas a tener una tolerancia en tu error de medición de más 0.03 o menos 0.03. Es decir, tú podrías medir y estarías correcto en tu medida si tuvieras las siguientes medidas: 24.97 si fuera más 3 o sería 24.91 si fuera menos 3. Entre estos rangos, tu medida sería correcta, estaría bien. Entonces, esta es la desviación media, es la tolerancia que te permite a ti tener un error en la medición. El valor más probable que de medida que vamos a tener en este caso con la varilla es de 24.94 y la tolerancia va de más 0.03 o de menos 0.03. Podemos medirla y tener 24.91 a 24.97. Esa sería la desviación media. Ahora bien, nos están pidiendo, bueno, esto es lo que les decía, cómo expresar correctamente o reportar oficialmente la medida, que sería el inciso C, ya lo pusimos acá. Aquí está el inciso C. Y por último, el inciso D, que nos están pidiendo el error relativo. Y nos dice ahí que el error relativo, pues será el error absoluto entre el valor más probable de medida. Esto lo podemos sacar de cada una de las mediciones. Entonces vamos a poner el error absoluto de la primera medida. Vamos a poner aquí error relativo. Pongo una E para indicar que es el error. R es relativo. Y ponemos error relativo igual al error absoluto de la primera medida, que el error absoluto de la primera medida nos dio 0.04. Entonces voy a poner aquí 0.04, que es el error absoluto, ya dijimos, EA, error absoluto. Y el error relativo es el error absoluto entre el valor más probable medida, que dijimos que es de 24.94. Nos ponemos aquí 24.94. Entonces ponemos 0.04 entre 24.94 y te da un resultado en notación científica.
te da 1.60 por 10 a la menos 3, que para ponerlo en notación estándar, pues recorremos el punto. En este caso, 3 lugares a la izquierda para ponerlo en notación estándar. Y te quedaría 0.0016, utilizando 4 decimales. Puedes ponerlo si quieres en notación científica, no hay ningún problema. 1.63 por 10 a la menos 3. Pero pues vamos a dejarlos en notación estándar. Este sería el error relativo de la primera medida. Ahora, vamos con el segundo. Ponemos el error relativo de la segunda medida, pues el error absoluto, ya lo habíamos calculado, pues es de 0. Pondríamos 0 entre 24.94, pues esto te va a dar 0. Luego, error relativo de la medida 3. El error absoluto de la medida 3 dijimos que es de 0.05. Entonces ponemos aquí 0.05 entre el valor más probable de medida y ponemos 0.05 entre 24.94 y nos da 2.004 por 10 a la menos 3. Vamos a ponerlo en notación estándar y esto sería 0.002. Este es el error relativo de la medida número 3. Ahora el error relativo de la 4, ponemos el error absoluto que sacamos en la medición 4, que es de 0.01. Entonces ponemos aquí 0.01 entre 24.94. Entonces 0.01 entre 24.94 igual te da 4.009 por 10 a la menos 4. Ponemos esto en notación estándar y nos da 0.0004. ¿Ok? Aquí en el ejercicio anterior vamos a ponerle aquí otro decimal, que sería el 0, para que todos tengan la misma cantidad de decimales. Entonces aquí ponemos el error relativo de la medida 5, que dijimos que el error relativo de la medida 5 es de 0.0, perdón, el error absoluto de la medida 5 es 0.06 entre el valor más probable de medida. Entonces ponemos 0.06 entre 24.94. Igual te da notación científica 2.40 por 10 a la menos 3. Vamos a ponerlo en notación estándar. 4 decimales, ahí está. Y por último, el error relativo de la medida número 6, pero hay que buscar primero su error absoluto, que dijimos que es de 0.02. Entonces ponemos aquí 0.02 sobre 24.94. Entonces ponemos 0.02 entre 24.94 y nos da, en notación científica, nos da, vamos a ponerlo una vez en notación estándar, 0.0080, para poner 4 decimales. Si no sería 8.0 por 10 a la menos 3. Entonces aquí ya estamos calculando cada uno de los errores relativos. Estos también los podemos sacar con porcentajes. Por ejemplo, el primer error relativo no nos lo piden en el problema, pero podemos sacarlo de cada medida en porcentaje. Lo único que hay que hacer es multiplicar el error relativo por el 100% para saber qué tanto porcentaje de error existe. Entonces ponemos 0.0016 por 100, recorremos el punto, 2 lugares a la derecha, y nos quedaría 0.16% de error. Y así lo podemos ir haciendo con todos. 0.0020 por 100.
Este nos daría 0.2% de error relativo. 0.0004%, 0.04. Este sería 0.24% de error. Y el último sería 0.80. Aquí lo voy a poner de error. Entonces, el error relativo te permite, como ya lo mencionamos, indicar cuál sería la medida más exacta. Y la medida más exacta es la que se acerca más al valor más probable o promedio de medida. En este caso, el error relativo te indica o te ayuda a saber cuál es la medida más exacta, conociendo a la medida que tenga el menor error relativo. En este caso, el que tiene el menor error relativo, pues es este de aquí, que sería el 0%, porque nos da exacto la medida al valor promedio, que es de 24.94. Entonces, básicamente, este es un ejemplo de cómo calcular el valor más probable de una medida, sus errores absolutos, su expresión formal o su reporte oficial, de cómo ponerlo, ¿está? Y los errores relativos de cada medida. Pues básicamente esto sería todo por este video. Muchas gracias por su atención y pues nos vemos en la próxima.